Estamos, ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a esta primera clase del curso de Historia Argentina. La verdad que muy contentos de poder iniciar esta primera clase. Bueno, en esta clase vamos a estar hablando de los contextos, tanto europeo como americano, previos a lo que es la Revolución de Mayo, previo a este proceso que va a dar como consecuencia, años después, el nacimiento de los países, no solamente de la Argentina, sino de varios países de Sudamérica. Vamos a arrancar también con la posibilidad de que ustedes comenten en esta clase. Vamos a dejar abierto el foro para que charlen también con nosotros, para que nos consulten las dudas que tengan. Y como primera consigna vamos a proponerles que escriban en ese foro, que se presenten, que digan de dónde nos están viendo, quiénes son, algunas cuestiones que ustedes quieran también expresar ahí, algunas dudas que tengan o algunas consultas que quieran hacernos. Todo está disponible para que ustedes puedan libremente expresarse en ese foro de debate que queda abierto en esta clase. También proponerles que pensemos, mientras estamos viendo, mientras estamos desarrollando este primer encuentro, en cómo podemos llevar esto al aula. Cuando lleguemos al final vamos a hacer un apartado y lo vamos a compartir con ustedes, en el que le vamos a ofrecer a ustedes algunas propuestas como ejemplo, para que con eso ustedes puedan modificarlo, pensarlo y también problematizarlo para llevarlo al aula, porque son procesos que a nosotros también nos pueden parecer a lo mejor sencillos, porque lo venimos estudiando desde hace mucho tiempo, porque lo venimos trabajando y entendiendo, pero cuando queremos ir al aula, cuando queremos ir a explicar estos temas y que realmente se comprendan, a veces puede resultar un poco más complicado, ¿sí? Como decía algún historiador, la historia no se aprende, sino que la historia se comprende, la historia se entiende. Entonces tenemos que tratar de llevar esta premisa, y creo que ahí es donde nosotros nos vamos a posicionar para desarrollar todo este curso, para poder que realmente nos sea de utilidad a la hora de realizar nuestra práctica docente. Bien, vamos a arrancar entonces con algunas cuestiones que hemos ido preparando junto con el profesor Luis Farías, que está también presente en el curso, y con el profesor Darío Anuch, que también va a estar presente dentro de una de las clases del curso, colaborando con nosotros. Nosotros podríamos arrancar como antecedentes y como contexto previo, podríamos retroceder muy atrás, ¿sí? Podríamos irnos, si queremos, a principios del siglo XVIII y empezar a hablar ahí de ciertas cuestiones que tienen que ver con la política europea. Pero vamos a recortar un poco más. Vamos a arrancar con un hecho que es fundamental, trascendental, si se quiere, para entender qué es lo que va a pasar después, que es la batalla de Trafalgar. A partir de ese momento, Inglaterra va a quedar posicionada realmente muy muy bien para lo que va a ocurrir después. Este hecho va a tener varias consecuencias. Primero, que va a destruir literalmente las armadas de España y de Francia, es decir que a partir de ese momento la navegación en los mares va a estar principalmente a cargo de Inglaterra. Así como Europa está prácticamente dominada por Francia, por esta expansión de la Revolución Francesa a cargo de Napoleón, los mares van a estar dominados a partir de este momento por Inglaterra. Vamos a detenernos también un segundo en pensar qué ocurría con la Revolución Industrial, que si bien es un contexto bastante lejano, podemos decir,
Según Howard, dice que la revolución industrial comienza su ascenso, su despegue, su explosión, de alguna forma, a partir del año 1750. Esa revolución industrial, que no nos vamos a detener a analizar porque ya todos sabemos de lo que estamos hablando, lo que va a hacer es que va a exigirle a Inglaterra que se consigan cada vez más cantidad de materia prima, cada vez más cantidad de mercados donde vender sus productos. Y esto, sumado a la Revolución Francesa, que se produce poco tiempo después, sumado a algo que ocurrió obviamente antes de la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos. Es decir, hay un contexto que va a dar nacimiento a nuevas ideas, tanto en lo político como en lo económico. Pero vamos a volver a lo que arrancábamos hablando al principio, la batalla de Trafalgar. ¿Por qué nos detenemos entonces en este punto? Porque a partir de ese hecho de la batalla de Trafalgar, que creemos que es consecuencia de estas cuestiones que venimos hablando antes, ¿no? De esta expansión de Napoleón queriendo incluso invadir las Islas Británicas, esta expansión de Gran Bretaña, es decir, hacia todos los mares, queriendo conseguir materia prima y mercados para su revolución industrial. Este choque entre estas potencias va a dar consecuencia a esta batalla de Trafalgar. Bueno, y España ahí en el medio, ¿no? Y esto, por supuesto, este posicionamiento de Inglaterra en este escenario geopolítico va a permitirle, de alguna forma, poder pensar en estas invasiones un poco más alejadas de su propio contexto europeo. Y por eso es que en 1806 y 1807 se producen justamente las invasiones inglesas al Río de la Plata, las invasiones inglesas a Buenos Aires. Estas invasiones van a tener fuertes consecuencias en la política y en el contexto económico y social de Buenos Aires y de todo el virreinato, pero fundamentalmente de Buenos Aires. Después vamos a detenernos a hablar qué pasa entre esto, ¿no? De Buenos Aires y el resto de los pueblos del virreinato. Vamos a ver primero por qué se producen las invasiones inglesas. Bueno, decíamos que en parte una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que Inglaterra había quedado muy bien posicionada después de la batalla de Trafalgar, pero también tenemos que tener en cuenta que se tenían noticias de que Buenos Aires era una ciudad que estaba bastante poco protegida. Las milicias que había en Buenos Aires, las milicias pertenecientes al virrey, estaban abocadas principalmente a la lucha contra los pueblos originarios, es decir, que para que no ataquen la ciudad, y también hacia repeler o sofocar algunos levantamientos en el norte. Entonces esto hacía que esté desprotegida la ciudad. Por otro lado, también tener en cuenta que estaba lejos de España, es decir, de su metrópoli, por lo cual era impensado que rápidamente pudieran llegar refuerzos para combatir a los ingleses. Y también que muy probablemente los ingleses tenían noticias de que había en Buenos Aires un gran botín que estaba a punto de embarcarse hacia Europa, hacia España, que pertenecía al erario público, es decir, que era la recaudación de no solamente de Argentina, sino bueno, Argentina todavía no existía, ¿no? Hay que aclarar esto, ¿no? Sino que esto era el virreinato del Río de la Plata, que no solamente de Buenos Aires y de las provincias cercanas, sino que era también perteneciente a La Plata del Perú y de distintos pueblos que colaboraban. Entonces, bueno, esto de alguna forma incentivó a que Inglaterra, en este caso representado por Popham en esa primera invasión de 1806, llegue hasta el Río de la Plata, invada el Río de la Plata, en busca de ese tesoro, en busca de
incentivar también en los comerciantes locales la idea del libre comercio, ya que obviamente necesitaban materia prima, necesitaban mercados donde vender, y esto era un lugar bastante apreciable, una ciudad con 40.000 habitantes, un interior que había también cierta cantidad de habitantes que podían consumir los productos ingleses y que podían contribuir fuertemente a que se siga desarrollando esa revolución industrial, y también con materias primas que había y bastante en esta zona, ¿sí? Recordemos que también está Montevideo, ¿sí? Entonces ahí hay un contexto bastante interesante para Inglaterra, y por eso deciden invadirlo. Bueno, esta primera invasión, que va a estar varios días en Buenos Aires, van a estar, digamos, la bandera inglesa flameando en Buenos Aires varios días, va a ser bien recibida por algunos comerciantes y por las familias acomodadas de Buenos Aires, porque ven en ella la posibilidad de libre comercio. No así por el pueblo en general, ¿sí? Porque no veían ningún tipo de cambio y solamente veían que se estaba cambiando hacia un gobierno inglés, y que tener que jurar fidelidad a un gobierno inglés no era nada simpático para los españoles que vivían en Buenos Aires. Entonces, si bien va a ser bien recibida por las familias acomodadas y por los comerciantes, no va a ser eso de esa forma por el resto del pueblo. Y por algunos interesantes personajes que también van a estar en desacuerdo en jurar fidelidad a ese rey inglés, como por ejemplo Manuel Belgrano, Pueyrredón o incluso Liniers, que van a ponerse al frente de la resistencia hacia Inglaterra, van a organizar la resistencia y finalmente van a terminar reconquistando la ciudad ese día 12 de agosto. Para esta reconquista de la ciudad, si bien Liniers se pone al frente, no es él solamente, sino que hay un grupo de personajes que van a empezar a agitar a la población para que repelan a los ingleses, y la historia que ya todos sabemos, ¿no? Que tampoco vamos a detenernos a analizar esta cuestión de cómo fue, porque realmente se ha repetido largamente de esta cuestión de que se los hostigaba de cualquier manera, arrojándole con lo que se le tenía, con lo que teníamos a mano, con lo que la gente tenía a mano en ese momento, de los balcones, de distintos lugares, hostigándolos, y que había barricadas en distintos lugares de la ciudad repeliendo a los ingleses, que finalmente tuvieron que capitular y no solamente retirarse de Buenos Aires, sino que también retirarse del Río de la Plata, ¿sí? La invasión a la ciudad de Buenos Aires y su reconquista por parte de los vecinos organizados y poniéndose al frente de Liniers, por supuesto, va a tener consecuencias muy profundas. Una de las consecuencias es que el Cabildo de Buenos Aires toma el poder, ya que el virrey no estaba. Lo que hace el Cabildo es deponer al virrey, es decir, sacarlo, y poner en su lugar a Liniers. Así que esto es un hecho sumamente revolucionario, un hecho que no tenía ningún tipo de antecedente, que un cabildo abierto designa a un virrey directamente en la ciudad sin intervención de la metrópoli. Entonces ahí podemos decir que hay un hecho revolucionario después de esta primera invasión inglesa. También otro hecho importante es que quedan muy fortalecidas las milicias que eran milicias urbanas, que hasta ese momento estaban bastante poco entrenadas y muy poco atendidas, quedan muy fortalecidas porque se empiezan a sumar a las milicias personas que se dedicaban a otros oficios, que incluso entrenaban en las milicias en un momento y se seguían dedicando a sus oficios en otro momento, hasta que eso se fue de alguna forma profesionalizando y se fueron entonces formando distintos cuerpos de milicias, y esto va a llevar que cuando se produce la segunda invasión inglesa en el año 1807, cuando llegan los ingleses, a pesar de que llegan con el 10 veces más de hombres que los que habían venido al principio, con muchísimos barcos más de los que habían venido en 1806, van a encontrar una ciudad absolutamente preparada en cuanto se presenta una resistencia que no pueden de ninguna manera establecerse y tienen que capitular rápidamente.
En esa capitulación, los ingleses no solamente se comprometen a retirarse de Buenos Aires, sino también a retirarse de Montevideo. Ya estamos hablando de la segunda invasión inglesa, ¿sí? Ahí Sobremonte había intentado también, porque estaba en Montevideo después de la primera invasión inglesa, había intentado intervenir, también fracasa en ese intento de intervenir y, bueno, nada, queda absolutamente despintado, podemos decir de alguna forma, no tiene más ningún tipo de injerencia fuerte en la política del Río de la Plata y entonces quien queda muy bien posicionado es Liniers, Santiago de Liniers. Y los ingleses se retiran, finalmente, en la segunda invasión inglesa, se van a retirar de Buenos Aires y de Montevideo, y acá hay un hecho muy importante, es que antes de retirarse van a descargar en Montevideo todos los productos que traían los barcos que acompañaban a los barcos de guerra. Venían barcos mercantes, barcos con mercaderías, para venderlo en el Río de la Plata. Y de hecho descargan esa mercadería y eso va a ser lo que va a comenzar de alguna forma con la ruina de la incipiente industria que tenía el Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Una industria muy rudimentaria, pero que alcanzaba para abastecer un mercado interno que va a quedar abarrotado por productos ingleses y que va entonces a impulsar, por un lado, esta idea del libre comercio y también, por otro lado, va a empezar a arruinar a estas industrias que se estaban desarrollando de manera muy rudimentaria e incipiente en el Río de la Plata. Entonces estas van a ser las consecuencias más inmediatas de las invasiones inglesas, pero no van a ser las únicas. Va a haber también, se va a haber generado un sentimiento en la población de autodefensa. Las milicias ya estaban formadas y va a quedar la idea también de que la metrópoli está muy lejos, de que la metrópoli no está poniendo la atención necesaria en la ciudad de Buenos Aires y en el Virreinato del Río de la Plata para atenderlo como consideraban los criollos que merecían ser atendidos. Vamos a hablar ahora de la invasión de Napoleón Bonaparte a Portugal y consecuentemente también a España y las consecuencias que esto va a tener en América, ¿sí? Luego de la Revolución Francesa, lo que va a hacer Napoleón Bonaparte es transformar esa revolución en un imperio que se está expandiendo permanentemente y que quiere expandirse a la mayor cantidad de países posibles. Napoleón sabía perfectamente que después de la batalla de Trafalgar no tenía ninguna posibilidad de poder invadir el territorio de Inglaterra, pero sí podía hacer algunas acciones para debilitarlo. En este caso lo que hace es establecer un bloqueo continental para que ningún país de Europa pueda comerciar con Inglaterra y de esta manera debilitarlo económicamente. Este bloqueo podemos decir que era una idea bastante buena, pero que no tenía el impacto que él pretendía porque existía el contrabando y los países seguían comerciando de contrabando, ¿sí? Y también había un país que directamente no aceptaba el bloqueo y seguía comerciando con Inglaterra, que era Portugal, ya que era aliado de Inglaterra. Ante esto, Napoleón decide invadir Portugal para eliminar definitivamente esa posibilidad de que siga comerciando y también como una manera de ejemplificar que había que respetar ese bloqueo continental. Para poder invadir Portugal, Napoleón tiene que atravesar con su ejército el territorio de España. Y antes de comenzar su tránsito por el territorio de España para invadir Portugal, firma un acuerdo con el rey Carlos IV de España, por el cual se le permitía al ejército francés atravesar el territorio de España y cuando se conquistara el territorio de Portugal iba a ser dividido entre estos dos países, entre España y entre Francia. Hasta acá, todo bien. Cuando la corte portuguesa se entera de que existía la posibilidad de que llegue el ejército francés, lo que hace es retirarse de Portugal en un buque inglés justamente
hacia América, hacia sus territorios en Brasil. De esta manera, la corte portuguesa que se traslada a Brasil va a llegar, y con esa corte portuguesa va a llegar la infanta Carlota, que va a tener protagonismo durante los siguientes acontecimientos que vamos a contar en clases posteriores, ¿sí? Así que recordemos este nombre, la infanta Carlota Joaquina, que llega junto con la corte portuguesa. Carlota era hija del rey Carlos IV, ¿sí? Hermana de Fernando VII, del que vamos a hablar ahora. El hecho de que Carlos IV haya establecido un acuerdo con Napoleón Bonaparte para permitir el paso de su ejército por el territorio español no cae demasiado bien en una gran parte de la nobleza y la aristocracia española, que de paso veía en Carlos IV a un absolutista que no permitía demasiadas cuestiones al resto de la nobleza. Por este motivo aprovechan de alguna manera esta oportunidad para destituir a Carlos IV y poner en su lugar a Fernando, el príncipe, su hijo, que se mostraba como un príncipe mucho más liberal y que iba a permitir ciertos avances de alguna manera en lo que tenía que ver con el comercio, en lo que tenía que ver con algunas libertades que la nobleza y la aristocracia pretendían para ese momento. Entonces, aprovechando esta crisis que se estaba produciendo por la entrada del ejército de Napoleón al territorio español, destituyen al rey Carlos IV y ponen en su lugar a Fernando VII. Este hecho no es para nada del agrado del propio Napoleón Bonaparte, que no lo acepta de ninguna manera y obliga a Fernando VII a devolver la corona a su padre, que a la vez lo hace abdicar en nombre de José, su hermano, sí, hermano de Napoleón, que a partir de ese momento se va a convertir en José I. Toda esta crisis es, según dicen algunos historiadores, el derrumbe absoluto de la monarquía absolutista española. Es decir, todo el antiguo régimen se derrumba a partir de este momento con la entrada de Napoleón y con esta crisis que se produce en la monarquía. Cuando el pueblo de España se entera de este hecho, de esta llamada farsa de Bayona, por la cual Napoleón Bonaparte había establecido como rey de España a su hermano José I, reacciona en lo que se conoce como la insurrección del 1 y el 2 de mayo de 1808, una insurrección popular que es duramente reprimida por el ejército francés y que tiene muchos muertos en su haber, digamos, ¿sí? Porque realmente es duramente reprimida y, bueno, cuesta varias vidas, ¿sí? Luego de esto, no se acepta por gran parte del pueblo, aunque la aristocracia y gran parte de la nobleza acepta de buena manera al rey francés, gran parte del pueblo no acepta a ese rey, y lo que va a pasar es que no se lo reconoce como autoridad y se sigue reconociendo como autoridad legítima a Fernando VII, ¿sí? Al que había sido el príncipe que se había mostrado como liberal y que a partir de ese momento se mantiene preso por Napoleón, y entonces no existe un rey legítimo en ese momento en el territorio de España, por lo cual se decide formar juntas provinciales que van a gobernar en nombre del rey Fernando VII. Estas juntas provinciales van a tener una junta central en la ciudad de Sevilla. Y esto es muy importante porque este va a ser el antecedente que va a tenerse en cuenta cuando se forme la primera junta de gobierno en el Río de la Plata. Así que todo este hecho lleva a la formación de esas juntas provinciales en nombre de Fernando VII en España. La Junta Central que se forma en Sevilla va a tener como objetivo principalmente la resistencia ante el avance del ejército de Napoleón Bonaparte, que ya para este momento definitivamente no solamente está invadiendo el territorio de Portugal,
sino que también está invadiendo el territorio de España. Entonces, la resistencia va a ser organizada por la Junta Central de Sevilla. También esta junta le va a solicitar a los cabildos de las colonias americanas, y acá vemos la repercusión que va a tener en América, que envíen sus representantes a la junta para tomar decisiones junto con ellos. Esto fue realmente un cambio de estatus muy profundo para los pueblos americanos, porque en cierta medida se le está reconociendo la soberanía sobre los territorios en los cuales ellos están asentados, y se los está integrando a la nación española de una manera mucho más horizontal. También la Junta Central de Sevilla se va a encargar de nombrar a los virreyes del Río de la Plata y de otros lugares, por lo cual también va a ser esta la junta que va a nombrar a el nuevo virrey del Río de la Plata, luego que recordemos, se había destituido a Sobremonte y se había puesto un virrey interino, que en este caso era Liniers, ¿sí? Así que va a ser el virrey Cisneros quien va a ser designado por la Junta Central de Sevilla, que gobernaba en nombre de el rey Fernando VII. El rey francés, que había sido nombrado por Napoleón, José I, realizó algunos intentos de tomar conversaciones, digamos, con el Río de la Plata, y envió algunos emisarios que fueron resistidos, no fueron aceptados y tuvieron que retirarse. Pero ese hecho de que haya enviado algunos representantes del rey francés al Río de la Plata, a Buenos Aires, empezó a crear algunas suspicacias respecto de que, como el virrey que estaba interino en ese momento, Liniers, era de origen francés, podía llegar a haber ahí alguna cuestión de traición hacia España, lo cual motivó que se apartara de ese cargo a Liniers, y bueno, con la llegada del nuevo virrey Cisneros, quedara entonces Liniers a un lado de esa posición. También habíamos hablado anteriormente de la infanta Carlota Joaquina, que ya una vez establecida con su corte en Brasil, también intentó algunos acercamientos para que se la reconozca a ella como protectora de este territorio, ya que tenía parentesco con Fernando VII, era justamente la hermana, lo cual tampoco tuvo demasiada aceptación, aunque hubo grandes personalidades de la historia argentina que reconocían en ella una posible autoridad para hacerse cargo de la situación de crisis que estaba viviendo tanto Europa ya para este momento, como también el Río de la Plata y el continente en general, ¿no? El continente sudamericano, porque repercutía en todo sentido en todas las colonias, ¿sí? En el año 1809 se producen los levantamientos revolucionarios de Chuquisaca y La Paz, y esto un poco completa el panorama, el contexto americano que se estaba viviendo en esa época, en ese momento, ¿sí? Lo que va a ocurrir puntualmente es que este movimiento altoperuano, como también se lo conoce, comienza como consecuencia justamente de la disputa entre el presidente de la audiencia y los oidores que estaban en ese momento. El primero apoyaba el carlotismo, es decir, apoyaba la posibilidad de que la infanta Carlota se haga cargo de alguna manera de la situación en el Río de la Plata, y por otro lado estaba el otro sector que no estaba de acuerdo con esto y lo destituyen entonces en nombre de la lealtad a la Junta Central de Sevilla, que gobernaba a su vez en nombre de el rey Fernando VII, que para este entonces estaba supuestamente preso, vamos a decir, entre comillas, en España. Este movimiento altoperuano, este movimiento de Chuquisaca y La Paz, se va a extender en el mes de julio de ese año, de 1809, desde Chuquisaca justamente hacia La Paz, y en ese momento va a tomar un carácter mucho más revolucionario y antipeninsular, directamente pidiendo reivindicaciones muy profundas para, por ejemplo, los pueblos originarios
y solicitando la adhesión de los mestizos también a esa causa revolucionaria. Estos movimientos son los dos sangrientamente reprimidos por los virreyes tanto del Perú como del Río de la Plata y son obviamente sofocados. En La Paz se producen varias ejecuciones públicas como escarmiento para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos, y en Chuquisaca incluso se producen confiscaciones de bienes y se hacen prisioneros a muchos revolucionarios. Por ese motivo es que se aplacan por algún tiempo esos movimientos. Uno de los que participó activamente de este movimiento de Chuquisaca y La Paz fue Monteagudo, que estuvo participando entonces en ese lugar. Tenemos que decir que también, para finalizar esta clase, terminamos diciendo que todo esto que estamos viendo, este contexto europeo, va a finalizar de alguna manera, va a tener su momento más crucial cuando Napoleón definitivamente hace caer a la Junta Central de Sevilla, porque toma todo ese territorio y definitivamente la autoridad de esa junta que gobernaba, digamos, en nombre del rey Fernando VII, tiene que trasladarse a un nuevo lugar. En este caso se traslada a lo que es el Consejo de Regencia, pero ese Consejo de Regencia va a estar muy debilitado y la Junta Central entonces ya no va a existir más, y entonces también tenemos que decir que la autoridad del virrey Cisneros va a quedar muy cuestionada. Es en este momento en donde un grupo de revolucionarios se acerca a solicitarle al virrey que llame a un cabildo abierto para analizar la situación, para establecer un gobierno propio en el Río de la Plata, es decir, para formar una junta. Este tema lo vamos a ver en la próxima clase, que va a ser, bueno, según el cronograma que ustedes ya tienen ahí publicado. Junto con esta clase también tienen publicados todos los distintos contenidos que nosotros preparamos para la misma, y también, muy importante, las actividades que proponemos para llevar este tema al aula. Le vamos a pedir que lo miren y que, si pueden realizarlo, nos vayan mandando esas actividades para que nosotros podamos verlas y también ir haciéndoles a ustedes algunas sugerencias. Así que los esperamos entonces en la próxima. Chao, hasta luego.